Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy voy a estar hablando acerca de lo que es el contrato individual del trabajo en el marco de la materia. Este tópico es muy importante, derivado a que lo que estaremos analizando es qué es un contrato de trabajo, así como los requisitos que prácticamente establece la Ley Federal del Trabajo y algunos aspectos más importantes. Por lo que al finalizar ese video, la idea es que ustedes puedan tener una explicación general de qué requisitos deberíamos de contemplar al realizar la redacción de un contrato de trabajo y en este caso también qué sucedería, por ejemplo, en el escenario de aquellas personas de nacionalidad mexicana que van a realizar algún tipo de prestación fuera de territorio nacional eh, y que van a estar también protegidos de manera particular a través de los parámetros establecidos en la legislación nacional. De tal manera que vamos a empezar a iniciar con estos conceptos generales que en este caso es qué es un contrato. Primero, cuando nosotros hablamos de un contrato, la palabra contrato es una figura que nace en el marco del derecho civil. Dentro de este, prácticamente se identifica un convenio en el cual dos o más personas se sujetan voluntariamente a una gama de obligaciones y derechos. Obligaciones que, por cierto, pueden consistir en un dar, en un hacer o incluso en una omisión. Y por lo tanto, esas obligaciones o ese vínculo jurídico que une a estos individuos obligados, pues se presupone que debe de ser cumplida. Independiente del nombre que reciba, este convenio lo es por los elementos esenciales y de existencia y de validez que tenga. Así pues, debemos de tener muy presente este concepto de lo que es un contrato, un acuerdo de voluntades a través de los cuales se obligan y de manera usualmente mutua o no, dependiendo del tipo de contrato. Ahora bien, tras esta situación de lo que es un contrato, debemos también tener muy presente qué sucede en el ámbito de la materia laboral o la materia del trabajo. Ya es importante recordar este otro concepto. Así como veíamos el concepto de contrato en términos generales, es importante aquí recordar el concepto de lo que es la relación de trabajo. Cuando nosotros hablamos de una relación de trabajo, se presupone que de entrada debemos entender que existen dos sujetos que van a estar vinculados. Una relación de trabajo propiamente se refiere a cualquier tipo de vínculo, sin importar el origen, a través del cual dos sujetos quedan vinculados, donde uno recibe una prestación de trabajo subordinada directa y el otro por su parte realiza ese trabajo personal en favor del otro. Es decir, la relación de trabajo o a partir de la relación de trabajo nosotros podemos encontrar, número uno, los sujetos que están vinculados, el que recibe el trabajo y el que presta el trabajo. Número dos, esas personas como tal debemos de tener presente que en materia laboral reciben nombres específicos o denominaciones específicas. La persona patrón o patrona es aquella que recibe el beneficio del trabajo que está realizando el otro. El otro es precisamente el que se denomina trabajador. Ahora bien, de esta prestación subordinada que se hace de un trabajo directo en favor del patrón por parte del trabajador, surge propiamente lo que es la relación de trabajo. Podemos entonces observar que cuando hablamos de una relación de trabajo debemos de considerar, número uno, hay dos sujetos, un patrón y un trabajador. El patrón puede ser tanto una persona física como una persona jurídica o moral, mientras que el trabajador únicamente lo es una persona física. Nosotros no podemos encontrar un trabajador que sea una persona moral. Puede que exista una relación de alguna prestación de trabajo en favor de un patrón,
o en favor de alguien que pudiera parecer un patrón, pero si se trata o deviene esa prestación de servicio de una persona que sea moral, entonces será otro tipo de relación jurídica, pero no una relación de trabajo. Entonces tenemos dos sujetos, trabajador, patrón. Ahora bien, en esta relación hay tres elementos muy importantes. Número uno es la prestación personal y directa que realiza el trabajador en favor del patrón. Repito, es la prestación subordinada y directa en favor del patrón. Es decir, no existe una dinámica donde un tercero realice la labor de ese trabajador. Si pasa así, entonces es un elemento muy diferente donde ya no hay esa subordinación, perdón, ese trabajo directo, esa prestación directa, y podrá ser algún otro tipo de relación, pero en una relación de trabajo. Número 2, está el apartado de lo que es la subordinación, ¿ok? Este apartado de la subordinación implica que ese trabajador queda a disposición de manera obligada a lo que el patrón le ordene. Claro, con ciertas limitantes. Esta parte de la subordinación solo es en cuanto a esta relación de trabajo. ¿Para qué fuiste contratado como trabajador? Entonces, en el marco de ello, estás obligado, estás subordinado. La subordinación implica una obediencia hacia tu patrón. Y la otra es que tras esta subordinación y esta prestación de trabajo de manera directa en favor del patrón, el trabajador tiene derecho a recibir una contraprestación que en este caso es salario. Si nosotros encontramos todos estos elementos en una relación jurídica, en una relación real, entonces estaríamos hablando de una relación de trabajo. Ahora bien, derivado de estas relaciones de trabajo, aunque ya sabemos si existen individuales y colectivas, en este momento nos estaremos ocupando por cuanto hace los contratos individuales de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un contrato individual de trabajo? Bueno, podemos definirlo como ese convenio entre patrón y trabajador a través del cual se establecen las obligaciones y derechos de cada uno de ellos a partir de la relación de trabajo que establecen. Ahora bien, bajo ese parámetro, es muy importante tener presente que en términos generales el contrato individual de trabajo deberá de estar por escrito, preferentemente, por lo que en su momento ese documento escrito, e incluso en la actualidad puede ser un escrito digital y totalmente válido, ese documento, ese contrato individual de trabajo debe de cumplir ciertos requisitos. Cabe entonces hacernos la pregunta, ¿qué debe contener ese contrato individual de trabajo? Y de acuerdo o con fundamento en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, debe contener, entre otros datos, los principales que son datos generales tanto del trabajador como del patrón. ¿Qué datos son los generales? Primero, su nombre, su edad, su domicilio, su nacionalidad, su estado civil, y el apartado de la nacionalidad es muy importante porque de ser un trabajador extranjero, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, también habrá que atender a los permisos necesarios que son requeridos para que pueda un extranjero desarrollar labores dentro de territorio nacional. En cuanto al apartado de la edad, porque obviamente la persona que es contratada como trabajador debe de tener la capacidad legal para poder ser contratado como tal, para poder ser ese prestador de servicio directo. ¿Qué otros datos? El CURP y el RFC, el estado civil y sus domicilios, ¿ok? Incluso el sexo. Ahora bien, ¿qué más debe contener? Debe también especificar el tipo de contrato individual que es, si es por tiempo determinado, si es por tiempo indeterminado, si se trata de un contrato por periodo de prueba, si se trata de un contrato por temporada, si se trata de un contrato por obra o incluso si se trata de un contrato de capacitación inicial. Esto debe quedar definido. De lo contrario, si no se hace esta definición en el contrato de qué tipo es, entonces qué tipo es la relación de trabajo, se va a entender entonces
que prácticamente estaríamos hablando en una relación de trabajo indeterminada. Entonces habrá que tener precaución en qué tipo de relación nosotros estamos tratando de vincularnos. Además de ello, algo muy importante que debe contener el contrato de trabajo individual es establecer cuáles son aquellas prestaciones a las cuales estará vinculado, es decir, hacer la descripción de ese servicio o de ese trabajo, de esos servicios que va a prestar el trabajador, y esto es para crear una certidumbre. Como le decía anteriormente, existe la subordinación, esta obligación de obediencia hacia el patrón por parte del trabajador, pero esa obediencia debe de darse en el marco de esta prestación de servicio, por lo que definir de manera específica, la manera más específica posible, en qué consiste su trabajo, será algo bastante importante. La otra es establecer el lugar en el cual se va a prestar el trabajo, o si es una labor que va a prestarse en diferentes lugares, también se puede establecer así. La siguiente dinámica o lo siguiente que debe contener el contrato de trabajo es establecer la jornada laboral, de qué hora a qué hora va a estar trabajando, si es un trabajador que a lo mejor va a estar teniendo horarios diferenciados, cómo es que se establecen esos horarios. Junto con ello, claro está, todo lo que es establecer el tema salarial, qué monto va a recibir de salario, con qué periodicidad se va a estar pagando, la forma en la que se va a estar realizando ese pago, que en términos generales pues puede ser en efectivo, puede ser en transferencias bancarias o a través de un cheque. Usualmente en la actualidad podemos encontrar muchos trabajadores que van a recibir el salario a través del equivalente moneda nacional de lo que es una transferencia bancaria. Si es así, en sí mismo el patrón tiene la obligación de buscar los medios para que esa activación de cuentas bancarias no resulte en cargas extremas para el trabajador en cuanto a costos económicos. También se va a establecer en qué día, qué lugar, cómo se va a pagar ese salario, todas las reglas acerca de la capacitación y el adiestramiento a lo que debe estar sujeto el trabajador y las demás prestaciones que tiene derecho el trabajador, por ejemplo el tema de utilidades, el tema de vacaciones, el aspecto de la prima vacacional, el aspecto de los días de descanso, todo lo que tenga que ver con el parámetro de lo que es, por ejemplo, a lo mejor días de descanso diferentes a los oficiales marcados en la misma Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, si alguna de estas reglas generales falta en el contrato de trabajo, no es que no tengan derecho los trabajadores a percibirlo, simplemente se tendrá que hacer referencia o se va a considerar lo que está marcado en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, los días de descanso. Si en el contrato escrito no se establecieron los días de descanso, se entiende entonces o se va a tener esa presunción que los que va a tener derecho son los que únicamente están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Pero además de eso, tal vez se puede integrar en el contrato de trabajo escrito el apartado, por ejemplo, de días específicos como pudiera ser la Navidad, el Año Nuevo, el periodo del 12 de diciembre, las vacaciones del periodo de Semana Santa, etcétera. Y eso puede estar especificado en el contrato. No es obligatorio, pero sí puede serlo. Recordamos que en el contrato lo importante es mantener la protección de los derechos mínimos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Podemos regular, incluso pactar, convenir prestaciones mayores a esta normatividad, pero nunca menores. Y otro aspecto muy importante que es obligatorio de que deban tener los contratos de trabajo es prácticamente el señalamiento de lo que son los beneficiarios del trabajador. Estos beneficiarios son aquellas personas que quedan determinadas en términos generales para que en caso de fallecimiento o ausencia del trabajador, a una ausencia declarada, claro, estos puedan cobrar las prestaciones que no habían sido pagadas al trabajador. Quienes usualmente van a ser familiares, van a ser lo que son hermanos, si es que no hay más cercanos, el cónyuge o concubinas, los hijos, incluso los padres, para que ellos puedan tener derecho. Y es muy importante establecerla, número uno, porque es una obligación
del contrato o que debe contener el contrato. Y número 2, porque además de ello facilitan los procesos a través de los cuales se puede hacer efectivo el cobro de todas esas prestaciones. Ahora bien, ¿qué sucede? En el marco de lo que es el contrato de trabajo tenemos también lo que es la presunción de un trabajo y la presunción de un contrato. Independiente de que ya hablamos de los requisitos que debe de contener un contrato individual de trabajo, también existe la presunción legal de que en caso de que no exista un contrato escrito, se va a entender que se están sometiendo la relación laboral a lo que es las reglas generales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. También existe otra presunción acerca del trabajo, que es, no importa si el contrato se denomina de otra forma o si nunca se habló como tal de un contrato, incluso de manera verbal u oral, pero lo importante es que si encontramos los elementos de una relación de trabajo, se va a entender que es presuntivamente, se entiende que es una relación de trabajo. Y esto es muy importante porque podemos encontrar escenarios de la vida cotidiana en los cuales las personas están bajo el régimen de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, cuando se analiza ya en la realidad los elementos de nos damos cuenta que en realidad no es un contrato de servicios donde no existe esa subordinación, sino es un contrato de trabajo o es una relación de trabajo y habría que darle tratamiento jurídico como tal. Ahora bien, en este parámetro de los contratos individuales de trabajo, también existe otra cosa muy importante que es, ¿qué sucede con aquellos trabajadores que son contratados dentro del territorio nacional, pero que van a prestar su servicio fuera de la República? Es muy importante que además de los datos que ya se mencionaron que deben contener los contratos individuales de trabajo, también se establezcan las reglas respecto de los gastos de repatriación, es decir, de cuando van a volver a nuestro país, esos gastos de retorno, llámese derechos de salida, derechos en los consulados, derechos, obviamente el pago de los servicios de viáticos y demás, y que deben de ser a cargo del patrón. La otra es establecer las condiciones de vivienda, que es en el apartado de cómo la empresa o cómo tu patrón va a ayudarte para poder establecer tu vivienda en el territorio extranjero. ¿Qué va a pasar con el tema de la atención médica? Por ejemplo, aquí en el Estado mexicano, cuando hablamos de atención médica de los trabajadores, sabemos que es una obligación del patrón darle ese servicio, ya sea a través de instituciones como lo es el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Fuera de territorio nacional, por obvias razones, este instituto no va a poder prestarte el trabajo, entonces debe de pactarse cuál va a ser la forma en la que el patrón va a garantizar que su trabajador tenga esta atención médica. Y por último, debe de darse a conocer por parte del patrón al trabajador toda la información relacionada a las autoridades de carácter consular y diplomáticas que se encuentran fuera del territorio nacional y de manera muy concreta en cuanto a aquel territorio al cual será enviado el trabajador. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los teléfonos? Las formas de comunicación. Incluso se puede establecer o dar a conocer a los nacionales, trabajadores nacionales, cuáles son los derechos que pueden ejercer o que tienen respecto de las autoridades consulares y respecto de las autoridades diplomáticas, es decir, las embajadas, y qué derechos tienen ellos para poder exigir. Y además de esto, algo muy importante, ese tipo de contratos de aquellos trabajadores que van fuera del territorio nacional van a ser registrados y autorizados a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y junto con ello, siempre debe de estar a cargo del patrón esta posibilidad de ayuda para que el trabajador pueda obtener la visa o los permisos necesarios en cuanto a los internamientos fuera del territorio nacional. Porque en términos generales, de acuerdo a lo que es el derecho diplomático y al derecho consular, en la mayoría de los países para poder desempeñar un trabajo legalmente hablando, debes de tener una visa precisamente especial, una visa de trabajo. Y por último, en el caso de aquellos trabajadores mexicanos que sean reclutados y además seleccionados en México, pero para prestar su trabajo de manera directa con un patrón extranjero, es muy importante tener presente cuál va a ser la duración determinada
y además estar pendientes de todos los acuerdos que el Estado mexicano o que el gobierno mexicano tiene con cada una de esas naciones. Usualmente estos servicios de bolsa que se hacen a través del Estado mexicano, claro que cuentan con todos los permisos y todos los temas legales para poder proteger a los mexicanos que son contratados para trabajar directamente fuera del territorio nacional, pero que además van a estar vinculados a un patrón extranjero. Entonces, de manera o a manera de conclusión, podemos identificar que la celebración de un contrato individual de trabajo no depende solamente de que esté en un documento escrito, ya sea propiamente impreso, hecho a mano o incluso a través de medios digitales, sino lo más importante es analizar que cuando existen los elementos de una relación de trabajo, estaremos entonces de manera directa vinculados a un contrato de trabajo. El contrato de trabajo escrito nos da certidumbre tanto a los patrones como a los trabajadores de las reglas, de las obligaciones, de los deberes y de los derechos que debemos de seguir en esa relación laboral. Y claro, a manera de prevención, evitar posibles conflictos posteriores.